Darles la bienvenida a esta presentación. Gracias por la asistencia, por estar aquí en este día. Em, Esta es la segunda parte de una presentación que ya tuvimos la semana pasada, ¿no? De escritura académica. Ahora vamos a ir un poco más profundo y con un título acá que dice Nociones para la investigación. Eso es muy importante. Un curso de metodologías de investigación en el área académica no es para hacerlo en una sola sesión. Por eso aquí solo vamos a tener ciertas nociones, ciertas técnicas, etcétera, que pueden profundizarse ya de forma personal a través de la lectura, inscripción en otros talleres, etcétera. Como les señalé anteriormente, pueden hacer preguntas cuando quieran, ya sea usando el micrófono, escribiendo en el chat, no se sientan limitados por eso. Acá la idea es efectivamente responder la mayor cantidad de dudas que tengan en el contexto de elaboración de una tesis, en este caso ya a nivel de maestría o en general para una tesis en cualquier área en el contexto académico. El día de hoy vamos a ver 5 puntos, uno más o menos orientado a definiciones operativas que todos tenemos que saber al momento de hablar de investigación en el contexto de elaboración de una tesis. Va a ser bastante útil para que podamos hablar en términos comunes, que más o menos tengamos una idea general de estos conceptos, que ya pueden ver acá en la pantalla, ¿no? Luego vamos a avanzar en unas informaciones, consejos para desarrollar una buena propuesta de investigación. ¿Qué quiere decir una propuesta de investigación? Es lo que vamos a presentar a un profesor guía o a una institución que nos vaya a financiar un proyecto de investigación, etcétera. Es cómo armamos un documento que sea lo suficientemente claro, atractivo, para poder tener una buena aceptación de esta idea en general. Y también una buena propuesta de investigación habla de un buen diseño de investigación. Nos da a conocer ya que hay una idea clara de lo que se quiere investigar, lo que se quiere estudiar, y eso siempre es muy positivo al momento de empezar el levantamiento de datos, que sería en este caso el punto 3, ¿no? Donde a través de distintas técnicas, metodologías, uno puede empezar a generar estos datos que son fundamentales para sustentar una tesis, en este caso. Una vez tenidos los datos, el punto 4 es una consecuencia lógica, se refiere al análisis de estos datos que pudimos generar a través de la investigación, ya que a través del análisis podemos obtener resultados que son, en este caso, fundamentales para cualquier tipo de tesis. Una tesis sin resultados es un estudio quizás de carácter explicativo, ni siquiera eso, no alcanza ni el primer nivel de análisis en un trabajo universitario. Entonces los resultados son fundamentales y es el cuerpo de la tesis, es el desarrollo, entonces es fundamental. Y el punto 5 van a ser informaciones sobre la importancia de la ética en la investigación, las consecuencias que puede tener para la vida en general, el romper estos principios éticos dentro de los estudios y también cómo estos deben ser llevados a cabo en el contexto de el levantamiento, análisis y exposición de los datos. Entonces, vamos a empezar con estos conceptos claves. Si alguien más o menos quiere hacer preguntas, ya saben, pueden hacer cuando quieran. En primer lugar, siempre se habla de una teoría, como, ¿qué es una teoría, cierto? Siempre se nos dicen ya, tienes que tener tu teoría, pero ¿qué entendemos por teoría, no? A veces uno habla de, claro, yo tengo una teoría, eh, mi hermana siempre llega más tarde del trabajo porque se va a jugar un casino. Tengo una teoría sobre esa situación, sobre una causa y un efecto. Llevo aquí algo al chat, ¿no? Ricardo, no veo más la presentación. ¿Hay alguien más que no vea la presentación? ¿Alguien puede escribir brevemente? Yo sí, sí lo veo. Tú. Lisa, entonces puede que sea algo de tu computador. eh, Ojalá se arregle, si no vas a tener de todas formas el video. Em, Tenemos entonces la teoría, em, y aquí podemos quedarnos con más o menos una definición ya más de Sampieri, que utiliza esta visión, ¿no? De la teoría como una explicación final o un conocimiento integral
y nos ayuda a comprender situaciones, eventos y contextos. En síntesis, una teoría es una explicación que se obtiene a través de la investigación, de la exposición de resultados sobre un fenómeno estudiado. Entonces, claro, podemos tener teorías desde lo más básico, como estas suposiciones, que mi hermana llegue más tarde porque se va al casino, y ahí yo tendría que investigar un poco cómo compruebo mi teoría. Y ahí yo, qué sé yo, tendría que ir, seguirla, sacar fotos, pero ahí están los temas de ética, ¿no? Fotografiar gente sin que ellos den su consentimiento es un tema, pero siempre hay una forma de demostrar una teoría que se tiene. Llevando esto a nuestras tesis, la teoría, lo que queremos generar es la comprobación de nuestra hipótesis. ¿Qué sería nuestra hipótesis en este caso? Esta frase que presenta una suposición afirmativa y que pretende explicar un fenómeno de la realidad estudiada, una problematización. También tenemos otro concepto que es estado del arte. Creo que a muchos les confunde un poco esto cuando dicen es un estado del arte. Se confunde a veces con marco teórico, con marco conceptual, pero un estado de arte tiene particularidades propias en comparación al marco teórico y es altamente recomendable hacer un estado del arte antes de empezar una investigación, ya sea de carácter personal o si determinados trabajos investigativos requieren de un estado del arte, hay que hacerlo. ¿Pero qué es? En palabras simples, un estado del arte es todo, o casi todo, siempre hay limitantes, naturalmente, todo lo que se ha dicho sobre un tema o un problema de investigación. Yo voy a estudiar, en este caso, dinámicas de discriminación en lugares de trabajo en Japón y Alemania, ver qué se ha escrito sobre el tema de discriminación en ambientes laborales, desde que se inició el estudio de este tema hasta la actualidad. Es bastante holístico en este sentido, abarca muchos temas, mientras que el marco teórico, que lo vamos a ver más adelante, está enfocado a encontrar modelos explicativos orientados a nuestra hipótesis, no al tema en general, sino muy, muy finos, muy orientados a lo que queremos demostrar o a la problemática que estamos estudiando. Entonces, el estado del arte es un poquito más macro, está anterior al inicio de la investigación, quizás se estudiara un poco qué se ha dicho sobre el tema, y ya el marco teórico está más aplicado, busca encontrar explicaciones que ha hecho la teoría sobre un fenómeno que se está investigando. ¿Pero por qué es tan importante el estado del arte? Porque es fundamental leer mucho sobre un tema antes de empezar a escribir o antes de generar una hipótesis. ¿Por qué? Porque puede que mi hipótesis ya la haya dicho otro autor y por mi ignorancia, por no haber leído, por no haber hecho este estado del arte, yo voy a estar presentando una idea como propia, siendo que ya se escribió. Y si un profesor o una profesora, un académico, un cuerpo científico descubre eso, dicen, puede caer, claro, en una situación de plagio y no existe la excusa de decir, ah, no sabía que existía eso. Responsabilidad de la persona, investigar a cabalidad y por eso el estado del arte es muy, muy importante. Como ya dijimos en la sesión anterior, el leer es fundamental antes de empezar cualquier investigación. Vamos a ver también conceptos que se suelen confundir. ¿Hay alguien en el chat aquí? Leer focalizadamente en base a nuestra pregunta, variables, eso puede ayudar bastante. Exacto. Eh, Al momento de leer, ya vimos en la sesión anterior que hay mucha, mucha, mucha información. Buscamos un concepto en el metabuscador de artículos y salían 100.000 o mucho más artículos sobre el tema. Entonces, primero tenemos que saber filtrar y luego saber qué queremos en específico tener del texto leído. Ya es un poco una ilusión que alguien se lee un libro completo sobre un tema. Obviamente, si el libro está firmemente relacionado a nuestra tesis, sí se lee completo. Pero si hay un capítulo que nos sirve, enfocarnos en ese capítulo, leer con esta capacidad crítica también de dialogar de lo que dicen los distintos autores con lo que nosotros queremos estudiar. Vamos un poco a estos conceptos de aquí, que parecen sinónimos, pero no lo son, y muchas veces la gente se equivoca en relacionarlos. Tenemos, por ejemplo, método y metodología.
¿Alguien sabe la diferencia entre estos dos conceptos? Creo que no voy a hacer más preguntas retóricas porque, claro, somos poquitos y, claro, si fuéramos 100 personas ya alguien respondería. Pero tenemos que el método es algo mucho más aplicado. eh, Guarda relación a qué cosas hacemos, qué curso de acción llevamos para obtener determinada información, o a veces incluso métodos de estudio se habla también, ¿no? De cómo, bajo qué técnicas se llega a un resultado. Pero en clase, claro, en este caso, un método sería la forma de aproximarme al objeto de estudio y generar datos. En este caso puede ser una entrevista, el método del estudio de caso, métodos de ese estilo, orientados más al instrumento de investigación. Mientras que la metodología guarda relación con un corpus teórico un poco más grande, orientado claramente a la obtención de datos, pero tiene un carácter también más normativo, una metodología participativa, una metodología eh, orientada a un campo del saber más antropológico, una más qué sé yo, orientada a la estadística. Entonces, más que nada en las tesis se trabaja el marco metodológico al principio para explicar bajo qué conceptos de nuestra visión, en este caso epistemológica, de generación de conocimiento, vamos a trabajar. Y luego este marco metodológico decanta en los métodos que vamos a usar para el levantamiento de datos, ya sean entrevistas, cuestionarios, observación, etc. Objetivo general y objetivo específico, lo vimos la sesión anterior también. Tenemos el objetivo general, que es la gran acción que vamos a realizar para cumplir con nuestra pregunta de investigación. Tenemos también esta taxonomía de Bloom, que habla cómo, qué verbos se usan para los objetivos generales. Son verbos mucho más macro y están orientados a un objetivo mayor dentro de nuestra investigación. Y los objetivos específicos son estos pequeños cursos de acciones orientados a cumplir con nuestro objetivo general. Pueden ser, qué sé yo, ya vimos varios ejemplos, conocer las percepciones de cierto grupo frente a tal tema. En el caso de derechos humanos, por ejemplo, de Liz, qué sé yo, nuestros objetivos específicos pueden ser analizar distintos periodos dentro de eh, la historia de los derechos humanos en Chile con función de determinados temas. Tenemos, yo creo que es importante también destacar, marco teórico y marco conceptual. Aquí yo he visto muchos problemas de estudiantes en general frente a estos dos conceptos. El marco conceptual es lo que estamos haciendo, entre comillas, ahora, ¿no? Hablar qué vamos a entender por los determinados conceptos que que estamos usando ahora y vamos a usar a lo largo de la investigación o a lo largo del trabajo. Es definir de forma operativa qué vamos a entender por, qué sé yo, política pública local, por derechos humanos, etcétera. Es la definición, para que el lector sepa que el autor o la autora va a trabajar estos conceptos de esta forma, los va a entender de esta manera. También se usan autores, por supuesto, y al final uno elige una definición de acuerdo a una lectura extensiva de los conceptos y sus definiciones sobre el tema. Mientras que el marco teórico es completamente distinto. Son las teorías que nos van a permitir analizar y explicar la realidad observada. Es, entre comillas, los lentes que nos vamos a poner para observar la realidad. ¿Desde qué perspectiva lo vamos a hacer? Si vamos a usar, eh, a ver, ¿qué otro ejemplo de tesis tenía aquí? Ya, discriminación en ambientes laborales. Qué sé yo, si hay enfoques más orientados quizás a racionalismo instrumental, hay, qué sé yo, una explicación economicista de por qué existen esas dinámicas, si hay una visión más conductivista, de todos los tipos de explicaciones posibles que ha hecho en la historia de la teoría en el área para poder aplicarlos en mi investigación. Es muy importante aquí ser muy selectivos en
exposición del marco teórico y no caer finalmente en un trabajo extenso, hablando de todas las teorías que hay, porque finalmente el marco teórico tenemos que aplicarlo en nuestro análisis de datos. Entonces tiene que ser muy operativo, no es poner información solo por rellenar, sino que tenemos que ser responsables, poner solo la información que realmente va a ser aplicado en el desarrollo de nuestro trabajo. Técnica de instrumento, también es importante tener en claro la diferencia entre una técnica de investigación, como puede ser la teoría fundamentada, la técnica de estudio de caso, etcétera, en comparación a un instrumento, como puede ser un cuestionario autoaplicado, un cuestionario online, una entrevista, em, el uso de distintas. Finalmente, el ejemplo más clásico. ¿Cómo mido la temperatura? A través del instrumento del termómetro, ¿no? ¿Cómo mido, en este caso, la percepción de un grupo de estudiantes frente a la migración? A través de un cuestionario, una entrevista, entre todas las herramientas e instrumentos que tenemos en los estudios, en este caso, en las ciencias sociales. ¿Hay alguna duda frente a todos estos conceptos hasta el momento? No, todo bien. Perfecto. Y finalmente esta, que me llegó al cuestionario en donde se inscribieron, que muchos decían, convierto mi tesis en un ensayo. Eso es bastante común, sobre todo en personas que no tienen experiencia en los estudios de carácter que requieren de investigación, en este caso, que terminan finalmente escribiendo más o menos más desde la percepción personal, reflexiva, que es bastante bien también, está bastante bien, y dejan de lado un poco lo que son los resultados, lo que es el análisis de una. La tesis se diferencia principalmente del ensayo en que recurre a la investigación, en este caso presenta resultados recolectados a través de, en este caso, el estudio de datos, ¿no? Mientras que el ensayo también son bastante gemelos en muchas cosas. También presenta un argumento principal que se entiende como una hipótesis, pero tiene un carisma reflexivo más personal y quizás en tesis de estudios literarios sí puedes tener más cabida, pero incluso en los estudios literarios se recurre a mucha literatura. Para los que son de ciencias sociales, claro, vamos a tender más a la tesis y para diferenciarnos más del ensayo, se recomienda hablar en tercera persona, ¿cierto? Evitar el yo, sino hablar en este trabajo, etc. El uso de datos, un sólido marco teórico que evidencie que se están usando teorías que pertenecen al conocimiento científico general, pero sobre todo la generación de datos, que es lo que vamos a ver hoy, y su correspondiente análisis. Vamos a seguir entonces. Esto es más o menos el curso de acción que tenemos que seguir para presentar una buena propuesta de investigación, como ya dije, a un profesor, a una entidad académica, qué sé yo, alguien que nos vaya a financiar un estudio, etc. Como ya pueden ver, lo transversal es la revisión bibliográfica sobre el tema estudiado. O sea, nunca vamos a dejar de leer la elaboración de una tesis. Eso es no se puede hacer una tesis sin leer lo que se ha escrito sobre el tema. Como pueden ver, entonces, esto es transversal para todos los pasos. Primero, obviamente, para que nos llegue la idea de la iluminación divina, tenemos que observar la realidad. La realidad es muy compleja, es muy variada, y siempre uno puede problematizarlo, ¿no? Que es el paso segundo. Entonces es salir a la calle, ver algo, ponerse a leer, revisar artículos dentro de los mismos cursos que uno tiene en la universidad, ver qué temas son los que me atraen en primer lugar y luego cómo puedo problematizarlos. Ya hablamos sobre la problematización y este yo creo que es uno de los pasos más complejos. Luego de la observación pasar a la problematización, pero ya lo revisamos, entonces en honor al tiempo lo vamos a saltar, a menos que alguien tenga alguna duda ahora. En caso contrario, vamos a seguir. Ciertamente, luego de una problematización viene en consecuencia la pregunta de investigación. Una pregunta que finalmente termina problematizando, ¿no? ¿Qué situación genera tal contradicción?
En ciencias sociales, generalmente, esta pregunta de investigación relaciona dos variables. Un ejemplo simple puede ser ¿por qué, ¿por qué a mayor Producto Interno Bruto hay menores índices de pobreza? Son unas bastante burdas. Y luego ahí explicar quizás eso. Entonces son relaciones entre variables. En estudios literarios puede ser una pregunta un poco más relacionada a comparación literaria. En ciencias sociales, explicar más o menos por qué una situación es de tal forma. La hipótesis se presenta como la respuesta a esta pregunta de investigación, una respuesta tentativa que debe ser demostrada a través de la investigación. Generalmente es una frase afirmativa. No sé si ustedes que están más o menos avanzados en su tesis, ¿me podrían decir su hipótesis? ¿O es mucho pedir? La pueden escribir también. Pueden escribir preguntas de investigación e hipótesis o decirla por micrófono. Sería muy enriquecedor para el... Mientras espero que la escriban o si quieren me interrumpen, voy a seguir en honor al tiempo con el plan de investigación y la metodología. Una vez que ya tenemos estos aspectos de observación de la realidad, la pregunta, etcétera, viene el momento de sentarnos y podernos a pensar cómo voy a demostrar esta hipótesis, en qué plazos, de qué manera, a través de qué metodología. Y eso también requiere un esfuerzo intelectual, donde a través de la experiencia que hemos tenido en la universidad podemos diseñar un proyecto de investigación con plazos. En el caso de las Américas son 6 meses. Generalmente es así en cualquier otra universidad, pero uno empieza igual a investigar desde antes. De qué manera, qué limitantes tengo como estudiante, si tengo estos recursos para hacerlo, si es que requiere un viaje a otro país, necesito alguna beca, todo eso tiene que estar aquí en este plan. Y en consecuencia también los instrumentos de investigación, métodos, cómo lo voy a hacer, cómo voy a conocer las percepciones en torno a la discriminación en ambientes laborales. Voy a hacer un cuestionario que voy a enviar por correo a trabajadores, voy a hacer entrevistas a los directores de recursos humanos de empresas en Japón, en Alemania. ¿De qué forma voy a realizar esto? Todo esto es fundamental tenerlo claro al momento de realizar una propuesta de investigación. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, la que yo presenté al profesor Gardini para que él aceptara ser mi director de tesis. Él me dijo, envíame una propuesta escrita donde más o menos tengas tus preguntas de investigación, tu marco teórico, lo que vas a hacer. Y esto fue lo que le envié. Un título tentativo, que aún no era claro, obviamente, mi pregunta de investigación, mi hipótesis, como una respuesta en frase afirmativa, ¿cierto? Objetivo general, orientado a la hipótesis, porque si acá yo estoy hablando de tienen objetivos similares, entonces yo quiero establecer una congruencia frente a esos objetivos similares. Lo mismo los objetivos específicos orientados al objetivo general. Y elementos principales es principalmente, valga la redundancia, contextualización, marco teórico, justificación del tema, y digo que son un 5% de la producción académica de las disciplinas, las relaciones internacionales, se orienta a la cooperación internacional, muy bajo, entre otras cosas, y finalmente los enfoques que voy a usar y referencias. Esto se los puedo enviar también a modo ilustración. Obviamente, eh, voy a ver, eh, este es un caso. Pueden ustedes tener sus propias formas de presentar sus tesis, como también pueden haber profesores que digan, no, simplemente quiero un exposé, una introducción, etcétera. Pero es bueno tener esos puntos claros. Aquí llegó un mensaje al chat. Es una propuesta bastante acotada y precisa. Leer foca, aunque es una propuesta, exacto. Sí, eso es así. Tiene que, de hecho, ahora guarda relación con este punto, ¿no?
elementos que debe tener una propuesta de investigación. Tiene que ser claro. Si yo mismo no me entiendo mi propuesta, menos lo va a entender una persona externa. Debe ser precisa. Ningún profesor o profesora va a aceptar una propuesta de más de 10 páginas. Sí, obviamente hay casos que sí, pero tiene que ser precisa y atractiva, porque la persona no tiene mucho tiempo y quiere saber más o menos de qué va a ser, y si ya hay una aceptación, no puede mandar algo más externo. Por eso hay que tener mucha capacidad de síntesis. La propuesta toma tiempo. Muchas veces discutirla con el tutor o colegas también puede ayudar. Efectivamente, siempre es bueno discutir, ver otras visiones sobre el tema. Por eso es bueno que sea un texto breve, no más de 3 páginas, yo recomendaría. Si es más, está bien, pero tiene que ser algo que la gente pueda leer en poco tiempo para ya dar un feedback eh, dentro del corto plazo. Debe ser robusto, eso es importante, balancear la capacidad de síntesis, pero tampoco que sea una propuesta frágil. Y la robustez se obtiene a través del uso de autores, a través de la coherencia, o sea, tiene que ser algo que tenga sentido y que también sea interesante de estudiar. No, qué sé yo, explicar una obviedad, llueve más en invierno que en verano, eso no es relevante, sino que tiene que ser una tesis que tenga estos pilares sólidos, tanto metodológicos, tanto teóricos, y también otro punto importante que es el que viene ahora, que sea viable. Puede haber una tesis preciosa con un marco teórico perfecto, todo muy bien fundamentado, muy incluso elevado, que yo que digo, wow, si demuestras esto te dan el próximo Nobel, pero tiene que ser viable. ¿Y a qué se refiere esta viabilidad? Tenemos 6 meses para hacerla, tenemos recursos ilimitados, o sea, recursos limitados de tiempo, dinero. Entonces decir, sí, en mi tesis voy a hacer una entrevista al presidente Biden en Washington, y luego quiero contrastarla también con una entrevista a Merkel, cosas que son bastante difíciles de obtener, ¿no? O muchos hablan, sí, voy a hacer una encuesta, y confunden encuesta con cuestionario, siendo que la encuesta cuesta mucho dinero en general. Entonces, ser realistas. ¿Qué puedo hacer yo como estudiante en 6 meses con los recursos limitados? Pero tampoco cerrarse, siempre hay muchas oportunidades a través de fundaciones, becas, que quizás hasta nos puedan financiar viajes. En las Américas tuve esa suerte de ver muchos casos de gente que se le financiaron viajes para ir a hacer investigación en otros países, y eso enriquece mucho también el trabajo. Y finalmente las 4C, que ya vimos la sesión anterior, son fundamentales dentro de esta presentación, porque prácticamente esta presentación es como nuestra introducción al trabajo. Entonces, ahora vamos a la primera parte, que es el levantamiento de datos. Pero antes de empezar con eso, vamos a ir a una pequeña cápsula de cómo es entregar una tesis dentro de las Américas. Liz, ¿puedes ver mi presentación o aún tienes problemas en la pantalla? No, ahora sí, todo bien. Perfecto. ¿Se ve la presentación ahora? Ahí sí. De las cápsulas, ¿no? La cápsula número 2. Sí. Ok, aquí como ustedes dos van a entregar la tesis, les recomiendo poner especial atención para que sepan más o menos cómo es el proceso administrativo de entregar la tesis, inscribir y entregar la tesis en las Américas. Y pueden hacer preguntas cuando quieran, obviamente. El bautizo, ¿a qué me refiero con esto? Es cuando, si recordamos las cápsulas anteriores, ya escribimos la tesis, más o menos tenemos una idea general de cómo se escribe, ya hablamos con nuestro profesor guía, nos aceptó, entonces ahora viene el bautizo, que es inscribir la tesis oficialmente en la universidad, para que luego de 6 meses, sí o sí, no existen excusas, tengamos que entregarlo. Entonces, cuando ustedes inscriban la tesis, tienen que estar 100% seguras de que la van a entregar dentro de 6 meses. No hay prórrogas en este sentido. Luego vamos a ver la consagración y la espera, que es cuando ya se entregó la tesis finalmente, y hay que esperar cómo va a ser eso, cuándo nos va a llegar, qué nos va a llegar. La inscripción se hace ya a través directamente del o la profesora guía,
y se hace a través de este documento que si hago clic se debiese abrir. Creo que voy a compartir nuevamente pantalla. ¿Se ve este documento de la FAU? Un símbolo o que alguien diga sí, sí se ve. Ah, no lo veo. Ok, voy a revisar nuevamente. ¿Y ahora? Ahora sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Es llenar este formulario, se los puedo enviar también al correo, con el nombre del profesor guía, el nombre de, en este caso, el segundo lector, los datos personales, y esto se entrega directamente, puede ser por correo o en personal, a la cátedra del profesor, porque es él el que tiene que timbrarla, firmarla y entregársela al señor Wein o al que esté en este momento a cargo en la división de Prüfungsamt de la Facultad de Filosofía. También aquí ustedes tienen que poner sus datos personales y esto es súper interesante. En el punto 2 de la segunda página les van a pedir una dirección a cuál enviar el título universitario una vez que su tesis sea aprobada y se titulen. Sean muy conscientes de qué dirección poner, porque si ustedes después de entregar la tesis se van a otro país o se cambian de casa, el correo va a ser enviado a la dirección que pusieron ahí. Entonces, piensen en quizás dar una dirección de una persona que sepan que va a seguir viviendo ahí por lo menos dentro de un año, o vean una alternativa. No pongan una dirección de una casa que después se van a cambiar, porque si no van a tener que volver a cambiar esa dirección. Realmente su firma, el lugar, y esto se entrega al profesor guía y eso pasa luego a la dirección. Mira, 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 ahí alguien conoció a Gardini. Primero que escribí en búsqueda de tutor. Sí, él tiene este instituto de políticas y economías en América Latina. Él es su Lehrstuhl aquí, ¿no? En Nuremberg. Muy bien. Los documentos necesarios es otro tema también. Eh, este es otro documento que va a entregar el profesor. Eso lo hace el profesor guía, donde dice que yo, el señor Luca Gardini, voy a dirigir la tesis. Esto ya es una burocracia interna, pero lo importante es el primer documento. Y el plazo límite, ya hablamos, son 6 meses. Entonces, entreguen la tesis. Sí, María tiene una pregunta, ¿no? Sí, la registración de la tesis Ajá. se puede hacer en cualquier momento o hay un límite de fechas que se debe hacer durante este tiempo, se debe registrar la tesis. Esa es una muy buena pregunta. Las tesis generalmente se registran al inicio de un semestre porque si se da la situación de que uno inscribe la tesis, qué sé yo, en, en septiembre y el semestre acaba en octubre, la tesis se tiene que entregar en octubre o hay que extender un nuevo semestre. Entonces hay que ser muy conscientes con eso de cuánto tiempo voy a estar matriculado en la universidad. Pero no hay una fecha específica, o sea, hay sentido común, pero todo esto se puede hablar directamente con el profesor. Muchos recomiendan, ya inscríbela en tal mes, así la entregas en tal mes. Puedes incluso empezar a hacer la tesis antes de inscribirla. No hay una limitante en ese sentido. Por ejemplo, si yo me inscribo en noviembre o diciembre, sería el otro año, el siguiente año, en abril o mayo, ¿no? Exacto. Sí. Yo Siempre puedo 6 elegir. meses. Ujú. Okay. Sí, puedes elegir mientras sea menos de 6 meses. Si ya pasaron los 6 meses, tienes que entregarla sí o sí. Por eso ser súper consciente de cuánto me voy a demorar en hacer la tesis. Si digo, ya si la puedo hacer en estos 6 meses, la inscribo. Pero si digo, me faltan entrevistas, insisto, empiezan a escribir la tesis antes de inscribirla. Eso es un buen consejo porque así ya llegan más tranquilos al final. Ok, plazo límite lo vimos, sigamos. La consagración y la espera. El formato de entrega, ¿cómo se entrega una tesis? Se tienen que imprimir
obviamente en una imprenta, o si tienen la posibilidad de hacerlo en una oficina, mejor aún, anillarlo o encuadernarlo. Eso se puede hacer cerca de la universidad. Firmar, esto se los olvida a muchas personas, las declaraciones juradas que van al final, tienen que firmar que ustedes son autores completos de esta tesis, adjuntar un CD o un pendrive con la tesis y las transcripciones, entrevistas, etcétera, que estén también ahí. Todo esto, las dos copias, el CD o el pendrive, se tienen que poner en un sobre o en lo que tenga, y tienen que ir dirigidas a esta dirección. Actualmente puede que varíe, pero en principio esta es la dirección a la que se envía. ¿Y dónde se deja esta tesis? Aquí pueden ver en el video una compañera que egresó, que ahí tiene sus dos copias, ¿cierto? Como pueden ver, firmó efectivamente la declaración jurada, y el Schloss, que es la casa central de la universidad, tiene una entrada que vamos a ver en la siguiente foto. Ahí ella también la está llevando, ¿no?, otra egresada, en un sobre, claro. Están las dos copias también. Ese es de la casilla, está afuera, ni siquiera tienen que entrar al edificio. Y ese es el momento cúspide, yo diría, de la entrega de una tesis, ¿no? Dejarla en esa casilla de ahí. Entonces, la universidad aún sigue con esos cartones tan feos, saquen pronto, pero ahí, en ese lado de ahí, en el lado derecho de la puerta, está esa casilla. Entonces no necesitan que esté abierta la universidad necesariamente para poder entregar su tesis. Piensen en los fechas límites, traten de entregarlo al menos un día antes del límite. ¿Por qué? Porque el señor Vine trabaja hasta las 3 de la tarde ese día, y ustedes entregan la tesis a las 2, y el correo interno de la universidad no se la entrega el mismo día, sino el siguiente, se va a considerar que fue entregado fuera de plazo. A menos que ustedes, qué sé yo, saquen una foto y digan, sí, yo lo entregué a tal hora, etc. Pero para evitarse todos esos inconvenientes, háganlo un día antes, con tranquilidad, eh, y van a tener un resultado favorable. Aquí hay dos tesis anilladas y una persona contenta de haberla entregado. Esas son las ideas principales de la entrega de una tesis en las Américas. ¿Hay alguna duda antes de que retomemos la presentación original? Si no hay dudas, y si alguien me puede confirmar que se ve la presentación de levantamiento de datos, vamos a seguir entonces. ¿Alguien me puede decir si se ve la pantalla? Perfecto, ahí vi el símbolo que sí se ve. Entonces, vamos a seguir. En esta unidad de levantamiento de datos, vamos a ver las diferencias principales entre métodos cualitativos y cuantitativos, un poco aquí. Insisto, esta sesión no va a centrarse en aspectos teóricos ni de discusiones ahí tan elevadas sobre el tema, va a ser más práctica en ese sentido, para que luego hablemos de las técnicas de generación de datos, los instrumentos de medición, y, si nos alcanza el tiempo, el estudio de caso, que es algo que hace mucho aquí en esta maestría. Les insisto, lo que yo voy a tratar actualmente es una visión epistemológica de la generación de conocimiento, sobre todo muy anclada en Occidente. No quiere decir que otras formas de generación de conocimiento no sean válidas, es lo que se ha instaurado a través de del predominio de Occidente, a través de las instituciones de conocimiento, las universidades. Entonces es una visión, es una forma de generar conocimiento válido dentro de esta comunidad científica que impera actualmente. Entonces es importante siempre hacer ese disclaimer antes de empezar. Aquí vamos a ver un ejemplo de diferencia entre método cuantitativo y cualitativo. Yo creo que a muchos les ha tocado ver estas diferencias, estas confrontaciones, ¿no? Pero finalmente tienen diferencias que no son difíciles de comprender. Aquí hay un ejemplo de dos formas de aproximarse a una problemática en sí, una situación. Es decir, desde un enfoque cuantitativo,
vamos a ver que aquí se instaló un set en medio de la ciudad con tacos gratis. Y en este caso, el investigador cuantitativo le interesa saber más qué porcentaje de las personas que pasó por ahí se interesó efectivamente y se comió un taco gratis. Entonces, tiene una visión más orientada a la estadística, a una visión más general de los datos, no tan centrada en la persona, sino más bien en el universo estudiado. Es que el enfoque cualitativo, aquí tenemos una investigadora que está de las percepciones de las personas, más a nivel individual. Dígame cómo se sintió al ver los tacos gratis, y ahí se dan sus percepciones y hay contrapreguntas. Y eso también nos permite ver más o menos qué instrumentos de medición vamos a ver en cada metodología. En una vamos a ver quizás más estadística, análisis de datos, encuestas, y en otra vamos a ver entrevistas, cuestionarios, algo más centrado en la persona en particular. Dentro de las diferencias que podemos ver también en ambos paradigmas, aquí tenemos una tabla que se centra más o menos en esta contrastación y depende más o menos de las intenciones y los objetivos que tengamos en la investigación, qué paradigma va a ser más adecuado a nosotros. Lo importante es tener en cuenta que incluso estos se pueden complementar. No quiere decir que estos sean, si yo voy a hacer una investigación cuantitativa, no puedo hacer también una cualitativa dentro de mi tesis. Se complementa muy bien. Como también puedo hacer una investigación cualitativa y utilizar información estadística que me permita sostener afirmaciones que estoy haciendo con respecto a un estudio más local, un estudio de caso. Entonces, sí, esto está en diálogo constante y, claro, hay distintas formas de especializarse en cada área. Por eso, aquí hay unos memes más o menos que ilustran esta discusión de los cuantitativistas y los cualitativistas. Aquí, claro, eso es importante si uno analiza más este meme. Es importante entender que mucha gente dice, ah, sí, voy a hacer una investigación cualitativa porque creen que es sencillo, que es simplemente analizar desde mi percepción personal, sin una metodología, sin un corpus teórico que nos cuente, y eso está mal. Las investigaciones cualitativas pueden ser tan o más robustas incluso que una investigación cuantitativa si se respetan los parámetros de levantamiento de datos de investigación. Generamos criterios que nos permitan hacer un análisis correcto. Y claro, sobre lo que ya hablamos, la incompatibilidad, eso es un mito urbano que ya nadie, fake news, como se quiere. Vamos ahora a las técnicas. Yo creo que esta es la parte más práctica, que más les va a servir para levantar datos, porque vamos a dar unos consejos específicos sobre cómo generar estos datos a través de los instrumentos y técnicas de investigación. Para elegir qué instrumento me sirve más para mis objetivos de investigación, primero hay que saber qué objetivos tengo. Yo quiero medir la distancia de la Tierra al Sol, no voy a usar un termómetro, sino que voy a usar una regla, que es el ejemplo, pero creo que se entiende, ¿no? No utilizar entrevistas solo porque me parece simpático hacerlo, sino usarlas porque son lo más adecuado para mis objetivos de investigación. Mucha gente tiene en mente la técnica o el instrumento que usar en su tesis sin antes saber sobre qué va a tratar la tesis, y eso está muy mal. Los instrumentos se definen en función de nuestros objetivos de investigación. Eso es un punto muy importante. El marco metodológico, eh, bajo qué principios normativos y técnicos nos vamos a regir para obtener la información que yo quiero. Del mismo modo, las limitantes, es algo que ya hablamos, ¿no? Hay que ser realistas. No puedo hacer una encuesta a un universo de 2 millones de personas, porque eso no es posible en el marco de una tesis, menos que uno tenga mucho dinero y de nada, y por algo estamos en ciencias sociales. Los beneficios y desventajas de cada técnica e instrumento, claro,
Por eso, antes de elegir un instrumento, es bueno conocer cada uno de ellos y ver qué propiedades tiene cada uno de estos para finalmente llegar a estos objetivos que queremos conseguir a través del proceso investigativo. Tenemos también distintas fuentes de información. Están las fuentes primarias, ¿cierto? Y las fuentes secundarias. Creo que acá es más o menos de conocimiento general cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Las fuentes primarias son las que directamente son recogidas por la investigadora o el investigador a través de observación, entrevistas, notas de campo, etc. Mientras que las fuentes secundarias son información ya procesada que uno puede encontrar en artículos, literatura, estadística, informes, reportes mundiales, qué sé yo. Claro, también una fuente primaria se puede obtener a través, qué sé yo. Eso es importante, no crea que porque es un libro no es una fuente primaria. Si yo voy a estudiar el archivo de Indias en España para ver cómo era la administración colonial durante las reformas borbónicas, eso es una fuente primaria, porque son documentos que hablan sobre un tema y yo les realizo una interpretación, un procesado. No cree que siempre porque un libro no es una fuente eh, primaria. Creo que es importante esa aclaración. Vamos a las primeras herramientas eh, para la generación de datos en el contexto de una tesis de cualquier tipo, ¿no? La más básica que está intrínsecamente relacionada al investigador o al investigador es la observación, uno de nuestros sentidos. No solo la vista, con observación se refiere también a la audición, a todos los sentidos orientados eh, a generar una, un- una abstracción o una idea a través del estudio de una realidad. ¿Qué queremos decir con observación? Observación se puede realizar yendo a una plaza, a ver cómo se comporta un determinado grupo, a una sala de clases, en una oficina, viendo si hay dinámicas de discriminación, en, qué sé yo, estar en un grupo que haga protestas en, qué sé yo, en una ciudad y ver cómo se organizan. Todo eso lleva parte de la observación, donde hay distintos tipos. Dentro de las ventajas de la observación es que permite registrar datos cualitativos y cuantitativos a la vez. Yo también puedo generar datos cuantitativos a través de la observación. Si pongo a observar datos secundarios, por ejemplo, reportes, estadísticas, o también, qué sé yo, me paro en un parque de juegos y veo, por ejemplo, voy a una plaza de recreación y veo qué porcentaje de niños van acompañados por sus madres, qué porcentaje de niños van acompañados por sus padres, y puedo ver, si hago esto a nivel macro, obviamente, puedo ver de qué nivel de paternidad existe por parte de madres y padres en relación a las actividades que realizan los niños en su tiempo libre. Un ejemplo. También se pueden observar características y condiciones de los individuos a través de una realidad que uno mismo empieza a estudiar de primera mano. Uno puede ver cómo se relacionan, qué cosas, qué dinámicas desarrollan, sin necesariamente intervenir. Es principalmente solo observar, tomar notas de campo, etcétera, grabar también. Pero con cuidado, grabar me refiero a notas de campo y no ponerse a grabar gente. Recuerden que dentro de los aspectos éticos no se puede hacer ningún tipo de registro audiovisual de personas que no quieran ser grabadas. Puede ser utilizada en cualquier investigación, cualquier área. La observación es la más básica. Todos tenemos que observar si queremos problematizar un fenómeno de la realidad social, literaria, etc. ¿Cuáles son las desventajas? Que muchos, no es lo mismo ver que observar. Muchos creen que por ver están observando y la diferencia es bastante pequeña pero relevante. Ver es simplemente mirar, estar ahí. eh, ya que veo un árbol y dos personas conversando.
pero observar requiere un poquito más de agudeza, requiere problematizar, pensar, ya, pero ¿de qué están hablando? ¿Qué están justo en ese momento ahí? Si hay un horario laboral, ¿por qué están intercambiando tal cosa? Es un tema que requiere agudeza, y esa agudeza se obtiene a través de un buen marco teórico y también una idea clara de lo que se quiere observar. Tiene sesgos. La observación obviamente tiene sesgos, somos seres humanos, no somos máquinas. Entonces siempre podemos observar una realidad que quizás no sea de ese estilo, pero nosotros podemos interpretarla de determinada forma, entonces tiene esa desventaja. Los sesgos se aminoran, entre otras cosas, a través de la triangulación, que es utilizar distintas técnicas para llegar a un dato. Entonces ya si tengo una visión sesgada de mi observación, puedo hacer una triangulación de investigadores y pedir una segunda opinión a otra persona, que quizás vea esta situación de otra forma, o ver qué dice la teoría, o ya estoy percibiendo que hay dinámicas de discriminación en un jardín infantil, porque vi que a una chica de características físicas que no se asimilan al resto de las personas, estaba aislada. Y luego puedo decir, ah, ya, eso es una dinámica de discriminación. Pero quizás es mi percepción personal y habían otros factores entre medio. Entonces voy a triangular. Voy a hacer también un cuestionario en esta sala de clases y ver qué pasa realmente ahí. Entonces eso es muy importante, siempre triangular, tratar de ver una realidad de la mayor cantidad de aristas posibles. Y se necesitan criterios estables para su efectividad. Si voy a observar, no es simplemente pararme en una plaza o ponerme a revisar libros. La observación también es leer documentos o libros sobre un tema. Y para poder hacer eso, para poder observar, necesito tener un criterio previo, ya sea una tabla o alguna idea de lo que quiero entender o cómo voy a clasificar lo que estoy observando. Entonces, es súper importante tomar notas o analizar o observar algo teniendo criterios que me permitan realizar una observación, en este caso, fundamentada. Aunque esa es una visión de la observación, también pueden haber observaciones no estructuradas, que vamos a ver a continuación, en donde simplemente observamos y luego tratamos de encontrar un patrón que nos permite explicar los fenómenos de esa situación. También tenemos entre los tipos de observación, la observación participante, creo que ya dice bastante la palabra. Es, por ejemplo, si Lisa está estudiando dinámicas de derechos humanos en Chile y cómo las protestas estudiantiles han sido reprimidas, etcétera, etcétera. Ella podría infiltrarse en una organización estudiantil, participar de de las protestas, hablar con líderes. Es bastante arriesgada este tipo de observación. Y obtener información en el lugar, incluso intervenir en el proceso mismo. Entonces es una información bastante enriquecedora, pero tiene bastantes riesgos también, implicaciones éticas también. Requiere de una preparación muy avanzada, sobre todo en un tipo de observación participante. Hay que saber integrarse al grupo estudiando, desde la ropa hasta el lenguaje. Entonces no es una cosa tan simple, pero puede tener muy buenos resultados si se lleva bien a cabo. Y obviamente con esto de infiltrarse, lo decía de broma, no hay que infiltrarse, sino que hay que siempre manifestar de forma clara que esto forma parte de una investigación en el campo de mi tesis, etc. Y siempre manejar la mayor cantidad, o sea, siempre ser honestos con las personas que están investigando, no, esto de la agente encubierto no va con la ética académica. La observación participante es la más común, guarda relación, como lo dice la palabra, de la observación que se realiza sin intervenir en el objeto estudiado. Puede ser simplemente observando lo que ocurre en estos grupos, en las marchas, o qué sé yo, observar cómo la prensa en un determinado país aborda tal temática, entonces siempre tiene esta distancia y no interviene directamente. También tenemos la observación simple, no estructurada ni regulada, que es simplemente tomar notas de lo que se ve.
y luego ya con tiempo se analizan estas registros fotográficos, grabaciones, toda forma en que nos permita generar estos datos para posteriormente ser analizados. La observación sistemática es la que había indicado anteriormente, que tiene relación con el diseño previo de una forma, si se quiere decir, de canalizar toda la información que se obtiene, ya sea a través de notas de campo, matrices de vaciado, etc. Posibles errores a cometer a través de esta técnica, generalizar. Obviamente, si yo veo que algo pasa, no puedo decir que eso es una realidad en todos los otros casos, en general. El exceso de subjetividad, que es algo que ya hablamos, nosotros como personas tenemos sesgos y eso se puede pasar también a nuestra propia percepción de la realidad. La imprecisión también, o sea, esto se supera si hay, como decía, instrumentos claros, o sea, reglas claras de qué voy a observar. Pero sí, se da muchas veces que las personas simplemente observan y luego no tienen una forma clara o ordenada de presentar los resultados de estas. Hay que ser muy conscientes a la hora de observar en el marco de una investigación. Vamos a pasar ahora a uno de las técnicas más usadas también en las ciencias sociales y en otras áreas del saber, por supuesto, que son los cuestionarios, que no deben confundirse con las encuestas. Esta técnica permite obtener las percepciones de grupos o individuos en torno a una problemática estudiada a través de una batería de preguntas que pueden responder o no, que se pueden responder ya sea de forma autoaplicada o también las puede aplicar una persona en un contexto. Genera datos homogéneos y ordenables en torno a una materia. Yo creo que todos hemos respondido alguna vez un cuestionario, ya sea en una revista, qué sé yo, para ver qué signo soy, o en un cuestionario real de un censo. Bueno, eso es una encuesta. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia, o etcétera. Son preguntas y uno responde dependiendo de lo que se pide. ¿Cuál es la diferencia de encuesta y cuestionario? Mucha gente en las Américas he visto que ponen, sí, voy a hacer una encuesta en mi tesis, quiero hacer una encuesta a, qué sé yo, restaurantes en Múnich. La encuesta es un instrumento más cuantitativo y que requiere de un diseño muestral, una aleatoriedad en la selección en este caso, de las personas que se les va a aplicar. Tiene un costo bastante elevado también porque requiere de una disciplina en su aplicación. Y claro, sí se puede aplicar en un contexto de tesis de maestría, pero tiene particularidades que en realidad nunca me ha tocado ver en esta maestría, por lo menos alguien que haya hecho efectivamente una encuesta, con todo lo que quiere implicar en su diseño estadístico. El cuestionario es lo que hemos estado hablando, ¿no? Distinto, es simplemente hacer un cuestionario online o impreso que se aplica a un grupo seleccionado, una muestra, que no necesariamente tiene estas características de aleatoriedad o de significancia muestral. Realmente sus resultados son bastante más acotados a los de una encuesta, ya que nosotros mismos sesgamos la selección de los casos. No es un universo aleatorio, sino nosotros elegimos a qué persona aplicarle la encuesta y el cuestionario, perdón, y eso naturalmente interfiere en los resultados que van a ser menos generalizables. Sus principales desventajas son las limitaciones para la población analfabeta con discapacidad. Una persona ciega o que no pueda leer difícilmente va a poder responder este tipo de cuestionarios, o vamos a tener que requerir de alguien que sepa, que se los lea, pero eso ya como que muta un poco y se convierte más en entrevista, porque puede haber interferencia en ese sentido. O hay software que permiten también que las personas puedan leer a través de capacidades auditivas, etc. Pero es muy importante que la diferencia del cuestionario y la entrevista es que el cuestionario es bastante directo. No hay una interferencia de un tercero entre la persona que responde y el instrumento en sí. Entonces, es un poco su riqueza si hay un intermediario.
Lo mismo, el cuestionario no tiene este diálogo que sí hay en la entrevista, ya que es algo bastante personal, incluso anonimizado. Y claro, simplifica también la realidad estudiada. ¿Por qué? Porque los cuestionarios son generalmente preguntas muy cerradas en algunos casos. Y claro, puede que la persona responda sí, no, pero en realidad ni siquiera quería responder eso. Entonces esto se soluciona a través de em, distintas herramientas que tenemos en el diseño de cuestionarios para suplir un poco estas limitantes que tienen. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, por favor? Si alguien tiene dudas, recuerden que pueden hacerlas cuando quieran. Si es el caso, vamos a seguir. ¿Cómo elaborar un cuestionario? Primero, un cuestionario tiene que reflejar lo que queramos conocer a través del uso de este instrumento. Si yo quiero saber cómo es el comportamiento de profesores en escuelas diferenciales en torno a el lenguaje inclusivo, em, voy a hacer un cuestionario que se enfoque en ese tema y no se enfoque, qué sé yo, en escuelas no diferenciales o escuelas, o etcétera. Tiene que ser siempre un cuestionario, tener preguntas orientadas a lo que quiero conocer. Mucha gente cree que metiendo tanta pregunta en un cuestionario va a mejorar su calidad y por el contrario, la entorpece. También hay que conocer al público objetivo. Si quiero hacer un cuestionario a población migrante turca en Múnich, muchos pueden que no hablen alemán. Entonces, ¿cómo voy a hacer el cuestionario? ¿Lo voy a hacer solo en alemán, en español, o lo voy a escribir en turco también? Hay que conocer a quién se le va a aplicar el cuestionario, saber qué nivel de conocimientos de un idioma tiene. Y eso no va solo con la barrera lingüística. También, si yo voy a hacer un cuestionario a niños de primaria, no voy a usar un lenguaje muy complejo o muy rebuscado, como si lo usaría en un cuestionario para, qué sé yo, consejos directivos de universidad, donde yo puedo usar un lenguaje un poco más complejo. Entonces, siempre saber cómo manejar un cuestionario dependiendo al público al que me estoy dirigiendo. También hay que trabajar en la claridad de las preguntas. Que una pregunta sea clara para mí no significa que sea clara para el otro. Entonces aquí es recomendable usar pretest, que es simplemente terminar mi cuestionario y aplicárselo a 3 personas de confianza al menos, de distintas áreas, ni siquiera solo científicos, ojalá sean personas que se asimilen a mi público objetivo. Voy a hacerlo, qué sé yo, a personas normales, etcétera, quizás lo puedo aplicar a miembros de mi familia, etcétera. ¿Y qué me permite el pretest? Que es esta prueba falsa de mi cuestionario, que me digan, oye, ¿sabes que aquí escribiste una palabra con un error ortográfico? Oye, ¿sabes que esta pregunta no la entiendo? ¿Me la puedes explicar? Porque todo esto finalmente me permite mejorar para que luego ya aplique mi cuestionario de la vida real eh, de forma clara. Em, ¿En qué, en qué más mejora esto? Es que permite que si hay preguntas que no son del todo claras, nos permita replantearlas y volver a escribirlas, porque una pregunta siempre tiene que explicarse por sí misma. Un cuestionario muy pocas veces permite que hayan aclaraciones en el momento de aplicárselas, porque aparte una aclaración que haga una persona que está tomando el cuestionario puede incidir en la respuesta. Entonces siempre es bueno que un cuestionario se explique por sí mismo. Evitar cuestionarios de gran extensión. No sé si les ha tocado que les llegan cuestionarios y ya van en la pregunta 70 y qué aburrimiento. La gente se pone a hacer clic en cualquier cosa ya, porque al ser tan largo ya hay una curva de atención. Entonces, mucho, mucho cuidado. Ojalá ser lo más preciso posible, porque nadie aguanta cuestionarios enormes, a menos que haya... Ni siquiera eso, hay muchas personas que hacen cuestionarios online para sus tesis, etcétera, y ponen ya a los participantes se les dará como participarán en el sorteo de una gift card X. Pero mucha gente ya cuando van en la pregunta 25, luego ya dicen, se ponen a poner cualquier cosa solo para participar en el premio. Entonces,
mucho cuidado ahí porque se dañan lamentablemente los datos. Estamos tratando con gente de todo tipo y no todos son tan conscientes en la respuesta de cuestionarios. También en algunos tipos de cuestionarios se hacen preguntas de control de veracidad. ¿Qué son estos? Uno establece un índice, quiere saber en qué medida la persona que está respondiendo el cuestionario me está diciendo la verdad o simplemente está apretando clic en cualquier lado o me está mintiendo. Las preguntas de veracidad generalmente se ponen en un cuestionario. Un ejemplo, en la pregunta número 1 hago una pregunta y en la pregunta 27 hago la misma pregunta pero escrita de otra forma. Entonces, si la persona en la pregunta 1 me respondió A, pero la otra pregunta que es la misma pero está escrita de otra forma me responde B, significa que o la persona me está mintiendo o me está respondiendo un cuestionario no de la forma más honesta o consciente. Entonces, es muy útil hacerlo si uno quiere medir la calidad de las respuestas que tiene, pero hay que hacerlo con cuidado, porque si se dan cuenta, el lector se siente un poco vulnerado y puede tener una mala percepción luego al momento de responder. Entonces, cuidado ahí con ese tipo de preguntas. Tipos de preguntas o afirmaciones para un cuestionario. Como ya dijimos, un cuestionario se compone de preguntas y preguntas hay muchas. Aquí solo les voy a presentar las principales que se usan y sus ventajas para que si en caso que ustedes quieran trabajar con cuestionarios tengan una idea principal de cómo hacerlo. Las preguntas dicotómicas son las del tipo sí, no, sabe o no sabe, etc. Son una afirmación y la persona responde sí o no. No tiene más explicación que eso. Son bastante prácticas para obtener información clara. Y también bastante buenas para ordenar los datos. Por ejemplo, si pregunto, ¿estás a favor de la migración? Sí, no. ¿Qué más claro? Un 20% dijo que sí, un 70% dijo que no, y hay un 10% que no sabe, no responde. Bastante claro. Y son muy atractivas también para poner como un gráfico en la misma tesis, porque son claras. Lo malo es que deja mucho espacio a que la gente no pueda decir todo lo que opina, porque al ser solamente A o B, quizás la persona tiene una opción C o una opción D y lamentablemente no son captadas a través de esta pregunta. Pero para muchas cosas son bastante útiles, son bastante fáciles de trabajar y de exponer en los resultados. Preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas, ¿cierto? Son una pregunta donde la persona tiene la posibilidad de escribir y explayarse un poco más sobre el cuestionamiento que se le hace. Y sí, son mejores en ese sentido que las preguntas dicotómicas en cuanto captan más información y más percepciones de la persona, pero son más complejas de trabajar, ya que si la persona escribe, si aplicamos 100 cuestionarios, vamos a tener 100 preguntas distintas, 100 respuestas distintas, que vamos a tener que ver cómo canalizar en la redacción de nuestros resultados. Mientras que una pregunta dicotómica vamos a tener 60 sí, 40 no, listo, ya está el análisis, entre comillas, está hecho. Pero claro, y las preguntas cerradas son las que tienen opciones, ¿no? A, B, C, D. Y también son más fáciles de trabajar, porque nos permiten sacar información porcentual de forma más rápida que una pregunta abierta. Las preguntas filtros se utilizan en cuestionarios, por ejemplo. Si queremos ver políticas de maternidad, la primera pregunta podría ser, ¿has sido madre alguna vez? Y si la persona responde que no, prácticamente no es necesario hacerle más preguntas de maternidad en sí que requieran saber sobre la experiencia de maternidad porque la persona nunca fue madre, entonces no tiene sentido que responda. Y ahí se salta, en un texto escrito puede decir, sáltese hasta la pregunta 50 para que no responda las otras preguntas que son relacionadas al tema, o a través de software eso se hace automáticamente. Si la respuesta es no, se va a saltar automáticamente todas las preguntas relacionadas a ese tema. Lo malo de las preguntas filtro
bueno, son necesarias obviamente. El tema es que, claro, hacen que haya menos respuestas frente a determinadas preguntas y podrían ser suplidas por, en realidad, una buena selección de la muestra. ¿Para qué voy a hacer preguntas de maternidad a un universo de personas que no han sido, a una muestra de personas que no han sido madres? Para eso mejor selecciono efectivamente personas que sí fueron madres antes de aplicar el cuestionario. Las escalas Likert se ven mucho en este tipo de estudios y aquí tienen una foto de un ejemplo de ellas. Nos permiten conocer percepciones, grados de percepción sobre un tema y de opinión, etc. Y se representan a través de esta distribución, ¿no? Que a veces puede ser del 0 al -5, o del -10 al 10, etc. Y tienen este ordenamiento de acuerdo en desacuerdo. Son bastante útiles para la medición de percepciones, son bastante estándar también. Y requieren, sí, requieren de en este caso, permiten obtener datos estadísticos descriptivos de calidad y que se ven muy bien en una investigación también, cuando se presentan, ya sea a través de gráficos de barras, de tablas de verdad, etc. ¿Qué evitar al momento de hacer un cuestionario? Preguntas dobles. ¿Qué es una pregunta doble? Una pregunta que tiene dos cuestionamientos dentro de una misma pregunta. Preguntas que tengan asunciones excesivas, perdón. O sea que yo asumo tal cosa y permeo un poco con mi sesgo en la misma pregunta y eso interfiere en la respuesta que me den. O preguntas que no se expliquen por sí mismas, como lo vimos anteriormente. Y hay algunos ejemplos de malas preguntas. ¿Considera usted que la corrupción y secularización incidieron en el subdesarrollo de América Latina? Aquí tenemos una pregunta doble. ¿Alguien me podría explicar por qué esta pregunta sería mala? Pues porque pueden tener distintas respuestas. Ujú, claro. ¿Hay alguien que escribió también en el chat? Porque creo que la pregunta presupone la respuesta, que va Bien. a ser entonces sí para los dos o no para los dos. Exacto, ese es el concepto clave, el sí para los dos o no para los dos. Claro, puede que la persona sí considera la corrupción como un factor que incide en el subdesarrollo, pero no considere que la separación de la iglesia incide en el subdesarrollo. Entonces se le está obligando a una persona a decirle sí a ambos factores, siendo que solo puede que considere uno. Entonces es una pregunta doble, que incluye dos variantes que no necesariamente están relacionadas entre sí. Entonces condiciona la respuesta y es una mala pregunta. Vamos con la pregunta 2. Entendiendo que la violencia en el narcotráfico se presenta principalmente por el carácter ilegal que posee la venta de estupefacientes, drogas, en este sentido, ¿considera usted que la legalización de estos incidiría en una baja en los índices de violencia? ¿Alguien aquí que quiera comentar esta pregunta? Porque es una mala pregunta. Porque es larga y ya no me Ajá, acuerdo de qué se sí. hablaba al principio, ¿no? Ujú, exacto. Tengo que leerlo de nuevo. Ujú. En primer lugar, es larga, es poco precisa, confunde al lector, pero también incluye un sesgo súper fuerte porque hace una asunción de que, claro, la venta de estupefacientes solo está relacionada a que son ilegales y por eso se genera esta violencia. Entonces ya hay un juicio de valor que incide un poco en la respuesta que pueden dar. Entonces, mucho cuidado aquí. Siempre tratar de ser precisos con las preguntas que hagan. Pero el principal consejo es, si quieren hacer cuestionarios, busquen algún libro en donde se hable del tema y también les den consejos, como los que reciben actualmente. Vamos a avanzar en algo que está estrechamente relacionado a los cuestionarios, porque una entrevista se constituye a través de un cuestionario.
Pero la diferencia claramente es que esto se realiza a través de la oralidad y a través de un diálogo entre personas. Ya no es con un papel o con una pantalla, sino que hay un diálogo. Entonces, en una entrevista se pregunta y se escucha lo que las personas mismas cuentan sobre su mundo vivido, sus sueños, temores y esperanzas. Oye sus ideas y opiniones en sus propias palabras y aprende de su situación. Tiene una visión más interpretativa, porque finalmente es un diálogo construido entre el investigador y el objeto de estudio o la persona con la que uno se esté relacionando. Entonces, ya hay características que lo diferencian del cuestionario. Una de ellas es que se requiere un interlocutor, ya no es la persona sola respondiendo, sino que hay un diálogo, un interlocutor, el entrevistador. Se necesita contar con un diccionario guía que responda a los objetivos de la investigación. Uno no llega a una entrevista así como de un día para otro, uno la prepara, ¿cierto? Ve por qué quiero hacerla, qué objetivos tengo, qué información quiero generar a través de esto, a qué personas voy a entrevistar. Si uno va a hacer una tesis sobre literatura latinoamericana en el siglo XXI, no voy a entrevistar a un ingeniero civil, ¿no? No tiene sentido. Hay que buscar, claro, entrevistas que sean, entrevistados que sean eh, acorde a lo que quiero conocer. Em, y claro, y tener preguntas claras. Esto también es importante. Hay distintos tipos de entrevistas. A veces uno entrevista a profesores o expertos para conocer más sobre un tema. Si va a ser como un informante de esa, un informante tan calificado, es bueno leer bastante antes y no llegar con preguntas obvias, porque el entrevistado o la entrevistada se cansa, ¿no? Si uno les pregunta algo sobre un libro que ya publicaron y que está en la introducción del libro, es como decir, bueno, léame en vez de hacerme la entrevista. La entrevista requiere el tiempo de la otra persona. Entonces, si uno va a preguntar cosas que se pueden encontrar en los libros que ha escrito, es como para qué hacer la entrevista, ¿no? Tienen que ser, ir un poco más allá y tratar de hacer una entrevista de buena calidad, con buenas preguntas, un buen ordenamiento de estas, etc. Para hacer entrevistas se necesitan generalmente consentimientos informados y eso es bastante importante. Si uno va a grabar la entrevista con un dispositivo, la otra persona tiene que estar consciente de que se le está grabando. Hay que elaborar un pequeño protocolo, quizás decirle, esta entrevista va a ser grabada, usted puede abandonar esta entrevista cuando desee, obviamente, y también decirle cómo se usa la información, si esto es para una tesis, si esto se va a publicar en un medio público, si ellos quieren que su nombre sea anónimo, hay que cumplirlo. O sea, nunca se puede trabajar con estos datos que se obtienen de personas, eh, así como si uno lo hubiese sacado de, qué sé yo, de internet o etcétera. Siempre hay que tener mucho respeto por la privacidad de las personas. Entonces, hay que ser siempre muy honestos en cómo se va a desarrollar la entrevista, como los derechos de la otra persona y también cómo se van a trabajar estos datos posteriormente. Por eso siempre hay que contar con protocolos claros, entre otras cosas para hacerlo. Em, las ventajas de la entrevista es que ya se abre un poco más el espectro de personas que pueden responderlo, porque ya si la otra persona es sordomuda, por ejemplo, puedo conseguir a alguien que haga lenguaje de señas, o con niños que no sepan leer, o analfabetos, etcétera. Es más maleable en comparación al cuestionario, que es un poco más estricto en algunas cosas. Permite estudiar aspectos psicológicos o de otra índole. Si uno tiene experticia en análisis de discurso o en dinámicas de lectura de lenguaje paraverbal, puede ver si la persona está mintiendo, si está cohibida, si presenta rechazo. Uno puede hilar un poco más fino. El cuestionario no tiene esta dimensión, ya que es un papel, no hay una relación con el investigador en sí. Entonces uno puede también profundizar más sobre determinados temas. Permite obtener información más completa también, porque em, hay un diálogo y uno puede extenderse también. Por ejemplo, con el punto número 2, si María quisiera entrevistar a trabajadores que han recibido discriminación en sus lugares de trabajo y, qué sé yo,
puede que el jefe ponga una cámara de seguridad, bueno, y estoy haciendo un poco ya de ficción, para controlar las respuestas que hay. Entonces, con la entrevista a veces uno puede manejar eso de mejor forma, pero siempre hay limitantes, tanto para el cuestionario como la entrevista. Permite aclarar el propósito del estudio del entrevistado. Esto es fundamental. A veces, lamentablemente, los cuestionarios no tienen un texto introductorio, pero sí se les puede poner y se recomienda que explique cuál es el propósito de esta entrevista o de este cuestionario. Pero al hacer una entrevista, la otra persona puede preguntar, oye, ¿para qué es esto? Entonces hay una aclaración. La gente cuando sabe de qué se trata esto tiene más confianza de lo que en responder, etc. Y claro, en relación ya a lo que habíamos dicho de los aspectos psicológicos, permite observar el lenguaje no verbal, si la persona titubea, si se reacciona de forma violenta frente a una temática, todo esto nosotros lo podemos registrar en nuestro análisis. Las desventajas requieren mucho tiempo y dedicación, no solo para el momento de la entrevista en sí, sino que también para la preparación, el antes y para el después, porque las transcripciones son una tortura, literalmente es un trabajo. No toda la entrevista requiere de transcripción, pero para un análisis detallado sí se requiere. Toman su tiempo, en comparación a un cuestionario que son mucho más fáciles de trabajar los datos obtenidos. Es limitado para personas con problemas de comunicación, no solo para las personas a las que se le aplica el cuestionario, sino también para nosotros mismos. Si no tenemos carisma, no tenemos personalidad para enfrentarnos en una entrevista en donde nosotros tenemos que guiar la conversación, puede que sea limitado y que no sea más cómodo quizás aplicar un cuestionario donde no tengo que tratar cara a cara con alguien. Dificultad para tabular los datos que han sido recopilados. Lo que ya habíamos dicho, ¿cierto? Hay que transcribir, usar una codificación quizás, analizarlos con software o destacar, entonces sí, tiene un trabajo un poquito más extenso en ese sentido. También requiere crear confianza y comodidad entre el entrevistado y el entrevistador. O sea, eso ya son habilidades blandas de las personas que permiten generar esta confianza y que realmente la persona entrevistada se abre y cuente lo que queremos más o menos que exponga. Lo mismo se relaciona a la habilidad para obtener la información, ¿no? Y hay que estar bien informado sobre el tema, lo que ya habíamos hablado. O sea, para una entrevista, insisto, hay que prepararse mucho sobre el tema, sobre la persona que voy a entrevistar. No es llegar y hacerlo. Debido a que las entrevistas en profundidad se usan muestras pequeñas, claro. Nadie tiene el tiempo para entrevistar a 150 personas, como si se puede hacer con un cuestionario donde yo lo puedo aplicar a, qué sé yo, 200 personas. La entrevista toma su tiempo, tiene su trabajo. Y depende, claro, se depende mucho del entrevistador y su disponibilidad. Esto es bastante importante. Si ustedes quieren entrevistar a, qué sé yo, a un directivo, una directiva de una fundación, en ese momento, y esa entrevista es fundamental para su tesis, en ese momento su tiempo depende de la disponibilidad de esa persona, y puede que la persona les diga, sí, el próximo mes tengo tiempo, y luego el próximo mes, y ya me quedan 3 meses para entregar la tesis, y aún no tengo esa entrevista. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo diría que antes de inscribir la tesis, hay que asegurarse de que voy a tener esas entrevistas o ese material que quiero, porque si no se pueden pasar muy, muy malos ratos. En los tipos de entrevistas, tenemos la entrevista estructurada, en donde ya tenemos una batería de preguntas cerradas y no varía durante la entrevista. Hay dos tipos. Una que es un cuestionario oral, donde prácticamente se le dan alternativas a la persona y ellos responden, y se les pueden explicar algunas cosas. O preguntas abiertas, donde la persona está muy, muy controlada también. O sea, no se puede salir mucho del tema porque hay una batería que no varía durante la entrevista. Dentro de los beneficios, tenemos que nos permite tener datos súper comunicables, súper ordenados, porque no hay espacio las personas no se van por las ramas. Responden a las preguntas que nosotros queremos. Tenemos bastante control. Pero deja, al igual que los cuestionarios con preguntas cerradas, deja mucha información rica quizás afuera. Entonces hay que saber cuándo usar
este tipo de entrevistas. Las semiestructuradas es un poquito más flexible. Uno sí tiene sus preguntas, pero pueden ir variando a medida que la entrevista vaya cambiando. Si el entrevistado nos da un antecedente nuevo, podemos profundizar en ese antecedente, podemos marcar nuevos rumbos, etc. Lo que sí es enriquecedor, porque nos permite generar un conocimiento flexible, pero claro, a la hora de analizarlo, al tener distintas entrevistas, donde, qué sé yo, hicimos 5 entrevistas, pero un entrevistado se enfocó más en políticas de seguridad local, mientras que el otro entrevistado se enfocó más en políticas de seguridad hacia migrantes. Entonces, oh, ¿por qué están variando mucho los resultados que tuvimos y no nos podemos comparar? Por eso hay que tener muy claros los objetivos. Quizás sí sea enriquecedor tener distintas perspectivas, pero eso tiene que normarse con nuestros objetivos. Y las no estructuradas, que son más exploratorias, son más como una conversación guiada, incluso ni siquiera guiada, en donde simplemente uno lanza un tópico y se pone a hablar con la otra persona y lo registra. Y luego, más adelante, puede analizar esas respuestas. Lo positivo de esta modalidad es que no sesga tanto la respuesta obtenida de los entrevistados, porque ellos hablan prácticamente de forma libre sobre un tema y uno posteriormente toma elementos que puedan ser relacionados a lo que estudia. Lo que es complejo es, claro, su análisis. Al ser tan diversos, tan amplios, no es fácil de compaginar con los objetivos de nuestra investigación, pero aún así son bastante recomendados. De estos 3 estilos, ninguno es mejor que el otro. Todo depende de los objetivos que tengamos en la investigación, pero generalmente en tesis de maestría yo he visto las semiestructuradas, donde hay un poquito de control, ya que es más fácil también su análisis, pero tampoco es tan cerrado, tan estricto. De mi experiencia haciendo entrevistas ya de hace bastante tiempo, ¿qué puedo recomendar? Prepararlas con tiempo, como ya dije. Siempre es bueno hacer una llamada telefónica a la persona que se va a entrevistar antes de verse por primera vez en persona. Eso genera un poco un vínculo de confianza, también es bastante profesional, ya sea a la persona o en este caso, si es tan importante, a secretario o secretaria que tengan. El día de la entrevista, vestirse no con smoking ni mucho menos. O sea, hay que tener conciencia de a quién voy a entrevistar. Si voy a entrevistar a, qué sé yo, a jóvenes de un equipo de básquetbol, de un proyecto comunitario, no voy a ir con corbata, no pega mucho con el ambiente. Lo mismo si voy a entrevistar a un embajador, no voy a ir con shorts, porque no pega tampoco con el ambiente. Siempre tener una conciencia del público objetivo al que voy a entrevistar. Pero tampoco exagerar, o sea, me acuerdo que cuando hice entrevistas a la embajada, fui con corbata y todo, y claro, como que el embajador dijo, pero tú no te vistes así generalmente. Bueno, yo sí me vestía así generalmente, pero claro, como que le genera también, eh, les choca un poco. Entonces, sí, ser conscientes más o menos en ese sentido de la vestimenta, la claridad, también tener personalidad es como súper importante. A veces que entrevistados se van mucho por las ramas o no están respondiendo la pregunta, quizás no la entendieron bien y uno tiene que saber encaminarlo, saber no ser un robot, no solo tener una batería de preguntas, sino que ser flexible y saber moverse, pero eso solo lo da la experiencia también. ¿Qué más podría decir de las entrevistas? Siempre ser súper claro que se está grabando. Muy importante, hacer pruebas con los dispositivos de audio. No hay nada peor que haber hecho una entrevista y haber creído que no está grabando y qué sé yo, se acabó la batería, uno no se dio cuenta, se grabó mal, se escuchaba borroso, que el material esté dañado es trágico, 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 porque esa entrevista no se va a volver a dar. Muy pocas ocasiones alguien va a tener la bondad de repetirla y no, sería absurdo hacer una entrevista 2 veces, no sé. Lo otro, igual, tomar notas de campo también ayuda bastante a ordenar las ideas, etc. Mostrar atención también al entrevistado, nunca distraerse.
a veces hay entrevistados que se enojan cuando uno les hace una pregunta y se distrae, qué sé yo. No, siempre hay que estar ahí muy atentos. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Ok. Esto se los voy a dejar ahí para que lo lean en la presentación. Son más o menos cómo las preguntas, muestra cómo las preguntas propias del investigador no necesariamente son las preguntas que uno hace a través de la entrevista. Uno operacionaliza generalmente lo que yo quiero saber a través de preguntas indirectas o que se relacionan entre sí para que yo genere el análisis. No le voy a preguntar a una persona qué tipo de motivación para el aprendizaje predomina en el instituto, sino que voy a hacer distintas preguntas que me permitan captar esa realidad, ser un poquito más procesada. Pero eso se podría ver en entrevistas, en sí, cuestionarios, podría ser hasta un semestre entero, porque son tantas cosas que en estos 20 minutos que nos quedan no podemos ver, lamentablemente. Otro tipo de estudio, ya para ir terminando esto de las técnicas, son los focus group o los grupos focales, que tienen una relación también con las entrevistas, pero son un poquito distintas. Cuestan más dinero, también hay que ponerles cafecitos, hay que tener un estímulo para reunir a gente que nos interesa a la misma hora en el mismo lugar. Pero permite tener cosas que no se obtienen con la entrevista, porque los diálogos en grupo y el observarlos, el registrarlos, generan una dinámica que no se da con otros tipos de situaciones, porque nos permiten ver un grupo social reaccionando, actuando en una determinada situación que es artificial, y eso también es muy, muy enriquecedor. El entrevistador, claro, entre las desventajas es que hay poco control, porque es una dinámica viva que se está dando, ya no hay una simetría clara, aunque a veces sí, uno puede instaurarse en este focus group como alguien que dirige la discusión, pero claro, se puede un poco también ir por las ramas. Y eso hace el análisis más complejo que en una entrevista tan estructurada, ¿no? Y la otra desventaja también es que es más costosa, por lo que les decía anteriormente. Vamos rápidamente al análisis e interpretación de los datos. De todas estas técnicas que obtenemos, datos, que son lo que nos van a servir para escribir nuestra tesis, ya sea de todo el proceso que hicimos. ¿Cuándo se alcanza la saturación de los datos? La saturación de los datos es el momento en que nosotros ya no podemos recopilar más datos porque tenemos lo suficiente. Si quisiéramos, podríamos estar años recolectando datos sobre, qué sé yo, cómo la prensa cubre el conflicto en Medio Oriente. Pero hay un momento en que ya nuestra investigación, a través de los objetivos que tenemos, llegamos a esto que es la saturación de datos. Más información ya no me entrega ninguna cosa nueva, ya obtuve lo que necesitaba, ni tampoco la nueva información que me llega me está respondiendo a mis objetivos de investigación. Entonces alcancé la saturación. Eso cuando uno lo alcanza dice, ok, ya pasé la primera fase de la tesis. Ahora viene el análisis, que es hacer una lectura crítica de esto. Al hacer una tesis uno no toma simplemente los resultados de una entrevista, toma cinta adhesiva y lo pega encima, sino que hay que analizarlo, hay que procesar esta información. Nadie copia directamente una transcripción de una entrevista y la pega y dice, estos son mis resultados. No, aquí lo que queremos son los resultados en sí, que es el proceso tras el análisis de los datos que obtuvimos. Entonces aquí se requiere la interpretación, aquí están nuestras competencias de investigadores y también la capacidad de comunicar los resultados. No sirve de nada una tesis muy bien hecha, muy buena metodología, sin una buena capacidad de comunicar. Por eso el módulo anterior fue súper importante para entregar algunas herramientas en la comunicación de los datos. Este es el proceso que propongo para analizar los datos obtenidos, ¿cierto? Ya sea una entrevista, las notas de campo, qué sé yo, citas que saqué de distintos libros que leí, etc. Primero, el ordenamiento de los datos. Tenemos, qué sé yo, 20 entrevistas, todas enredadas ahí, transcripciones o muchas citas que sacamos de muchos libros,
Entonces hay que ordenarlo, hay que tener un criterio previo que nos diga, vamos a ordenar esto. Hay una pregunta aquí. Muchas gracias por el esquema, sí. Le puse dibujitos ahí. Ok, tenemos que tener criterios previos. En algunos casos hay otras propuestas donde dicen que nosotros generamos los criterios a través de los datos. Y hay otras propuestas más deductivas que dicen nosotros generamos los datos a través de nuestros criterios y la contrastación con la realidad. Entonces hay una discusión ahí. Ustedes pueden decir si yo genero mis datos una vez que los leo todos y empiezo a generar criterios, o si yo ya tengo criterios previos y voy generando estos datos con estos criterios y la realidad. Entonces, notas de campo, transcripciones, bases de datos, qué sé yo, en SPSS, etc. Puedo usar software también de análisis cualitativo, Atlas-P, etc. O matrices de vaciado. Todo lo que me permita poner un número. Porque los cuestionarios así, que si yo hice cuestionarios de papel, no los puedo pegar así en la tesis. Hay que tabularlos, ponerlos en un Excel, en un SPSS o lo que tengan, sacar los estadísticos descriptivos, los gráficos, etc. Todas las citas que saqué de libros que leí, de artículos, no los puedo pegar así, pegar así en el texto, tengo que ordenarlos, etc. Y eso vamos a verlo ahora. La lectura crítica. Una vez que yo haya ordenado toda esta información, una lectura crítica de buena calidad, no solamente leer por leer, sino dialogar. Cómo lo que yo estoy estudiando está siendo representado en la realidad. Aquí estamos tomando toda esta información para poder generar conocimiento. Entonces es un proceso muy, muy enriquecedor. Y hay que tener distintos enfoques. Podemos hacer una interpretación directa a través de la observación, por ejemplo. Podemos usar teoría fundamental, que también requeriría todo otro semestre para explicarlo, pero es una aproximación, una técnica de investigación cualitativa a través de del teórico que hace dialogar los resultados que se van obteniendo y a la vez que se genera teoría, pero no lo vamos a explicar lamentablemente hoy en función del tiempo. La triangulación, que puede ser de investigadores, técnicas, de autores, entonces siempre ahí ir comprobando, viendo la realidad no solo desde un enfoque, sino desde distintos. Y la comprobación, en qué medida lo que dice lo que estaba pensando se está empezando a comprobar en los datos que obtuve. Si yo decía que había discriminación de tipo económica en los ambientes laborales en Japón, ya estoy viendo aquí que sí, efectivamente no es una discriminación meramente racial, sino que también tiene que ver con el grupo socioeconómico al que pertenecen estos trabajadores. Ese es el tema, y como ya dialogando, generando este conocimiento que aún está en una etapa previa, ¿no? El cerebro aquí está trabajando a través de la observación, pero aún no hay algo muy, muy, muy elaborado. La contrastación con las teorías. Aquí es como nuestro marco teórico dialoga con la evidencia, los resultados que generamos. ¿Qué capacidad explicativa tienen todas estas teorías que desarrollamos? Por eso es importante que el marco teórico se oriente a nuestros objetivos y no sea simplemente un estado del arte, una cosa holística, sino que esté muy acostada a lo que queremos saber, para ver cómo dialoga estos datos que estamos generando con las teorías que estamos viendo, si hay congruencias, si hay contradicciones, si hay excepciones, y eso ya es muy enriquecedor, porque ahí ya los datos están saliendo, están haciendo la tesis en sí. Y ahí está como la confrontación, ¿cierto? Las lógicas en que se relacionan, en que no, etc. Y ya están los resultados. Está el establecimiento de relaciones y explicaciones a través de la teoría, de los datos que generé, empiezo allá a encontrar una explicación para la hipótesis, generando, ¿no? Está la contrastación de la hipótesis con los resultados. Si yo propongo una explicación de estas dos variables por estos factores, mis resultados están diciendo, sí, efectivamente estos son los factores que inciden a través de todo este levantamiento y análisis de datos. Mientras que si hay una respuesta contraria, ¿no? Que diga, la evidencia finalmente se contrapone a mi hipótesis, no hay que asustarse, no hay que borrar la tesis, por el contrario, también es una muy buena tesis, aunque es gracioso, una tesis que contradiga mi hipótesis.
porque de todas formas generó conocimiento, ya que al poder falsar mi hipótesis, también estoy generando una forma de conocimiento. Es decir, que después de este proceso investigativo, lo que yo concebía como realidad no era así, y eso es también enriquecedor. Y la búsqueda de explicaciones. Una vez que yo consigo demostrar esta relación, ¿no? Esta hipótesis, hay que explicar también por qué esta hipótesis se da como se da. Y ahí yo, a través de la teoría, de mi propio conocimiento de investigador, puedo empezar a generar una explicación de por qué obtuve estos resultados. Ahora viene la parte final, ya, que es la redacción. Ya que tuve los datos, los resultados, tengo que empezar a redactarlos. Y aquí está todo lo que vimos en la sesión principal, ¿cierto? Que el proceso de investigación puede ser un poco confuso en su desarrollo, pero en su comunicación tiene que ser claro como el agua. No puede ser crítico, no puede ser... Hay muchos autores que buscan escribir como complicado. Hay libros sobre eso, ¿no? El de Imposturas Intelectuales, El Escándalo Social, donde se habla de muchos autores que escriben complicado, utilizan analogías de otras ciencias, como las ciencias exactas, para hacer su discurso sofisticado, pero no es el objetivo último del desarrollo de conocimiento. Conocimiento tiene que ser comunicable para la mayor cantidad de personas, porque si no, ¿para qué hacemos todo este trabajo si nadie lo puede entender? Por eso es súper importante usar tablas que permitan exponer el tema, gráficos, texto, etc. Vamos aquí a un ejemplo de matrices de vaciado. Creo que esto es súper bueno que lo usen porque les sirve para trabajos de literatura, de entrevistas, observación, etc. ¿Qué es una matriz de vaciado? Es algo sencillo, lo pueden hacer en un Word. Es ver cómo su objetivo específico, en este caso, cómo aprenden a ser hombres los varones jóvenes del hogar de estudiantes universitarios en Curicó. Ese es un objetivo que yo tengo y cómo esto lo llevo a una dimensión de análisis a través de la entrevista. Entonces aquí tengo una dimensión, describir sus historias de vida masculina, la subdimensión historia familiar, los tópicos modelos influyentes, y aquí hay citas sacadas directamente de la entrevista a través de una transcripción, en donde yo puedo decir, ya, estas personas se refieren a este modo de generación de masculinidad a través de tales ideas, como el padre que le dio valores, qué sé yo, en esa área, o le dio como informaciones, etcétera, ¿no? Todas estas citas yo las copio, las pego ahí y encuentro factores comunes. Pero esto no es solo para entrevistas, también para estudios literarios. Por ejemplo, el tema es las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Cómo el papel de la mujer se altera en este periodo. Y aquí tenemos un estudio de literatura comparada, cómo distintos autores perciben este cambio del rol de la mujer en la posguerra, con distintas citas o distintas notas que nos permiten tener finalmente un análisis del tema y no simplemente copiar y pegar eh, información. Esta tabla se puede presentar así o se puede presentar en prosa, analizando factores en común, qué sé yo. Por ejemplo, este autor, estoy inventando, puede tener una visión más paternalista de la emancipación de la mujer, qué sé yo, Stuart, estoy inventando también, eh, qué sé yo, un enfoque marxista, donde dice que las mujeres se tienen que incorporar al mundo laboral, por la explotación, qué sé yo, etcétera. Y ahí uno puede empezar a sacar elucubraciones diciendo, qué sé yo, estos autores británicos tenían un enfoque más economicista, esto, qué sé yo. Siempre estas tablas ayudan mucho a ordenar la información. De verdad que se las recomiendo para cualquier tipo de tesis que hagan. Estas tablas de vaciado, matrices de contenido, como se llaman en distintos contextos, son súper, súper útiles. Se ven muy bien también porque ayudan a sintetizar la información. Son sencillas. Se ponen factores a estudiar en un área y las distintas fuentes en la otra, o uno mismo las puede diseñar. Esto es súper importante. Muchos creen que los estudios o los análisis de contenido se hacen a través de un software, a través de una codificación Excel, qué sé yo, como súper abstracto, y sí, se hacen así, pero finalmente somos nosotros, a través de un ejercicio intelectual,
los que generamos este análisis. No esperen que un robot se los haga, porque si no nos quedamos todos sin trabajo. Sí, las fichas de lectura también ayudan bastante porque ordenan la información y nos permiten sintetizarla y generar como ideas globales, generar relaciones también. Uno puede decir, claro, en el factor, uno puede generar el análisis, las correlaciones a través de este tipo de tablas. Y claro, también se puede hacer un trabajo más exquisito en el análisis de contenido a través del uso de códigos abiertos o cerrados, el uso de software, puede ser también simplemente en Word. ¿Qué es el análisis de contenido? Es generar, en este caso, códigos relacionados a un tema que me interesa en particular y ver de qué manera estos se presentan a través de las entrevistas que estoy realizando. Por ejemplo, tenemos códigos que son inductivos o deductivos. Los inductivos son los que yo genero dentro de la misma entrevista. En sí yo voy leyendo y digo, esto se repite, este factor se repite, o este patrón, esta explicación, esta correlación se repite, y genero un criterio, un código. O pueden ser deductivos. Yo a través del marco teórico saco distintos códigos y eso los aplico a las entrevistas. Les voy a dar un ejemplo de cómo sería codificar para que no quede tan abstracta esta idea. Por ejemplo, yo quiero estudiar las percepciones en torno a la migración por parte de habitantes mayores de 65 años en Argentina. Les voy a hacer un cuestionario o una entrevista, ahí depende más o menos del criterio del investigador, y voy a encontrar que de las respuestas que me dicen que están en contra de la migración o que se sienten amenazados, yo encuentro los siguientes códigos. Muchos me dicen que factores religiosos, que Alemania es un país cristiano y que se ve amenazado por la llegada de otras religiones. Otros dicen sí, aumenta mucho el crimen con la llegada de migrantes. Otros atenta contra la tradición, nuestras costumbres. Esta gente escucha otra música, habla otro idioma, etc. Amenaza al mercado laboral, ellos toman nuestros trabajos, etc. Aumenta el gasto fiscal. Ahora el Estado tiene que pagar para que ellos estén bien y nos dejan de lado nosotros. Entonces hay distintos códigos que uno puede ver en las entrevistas, los puede destacar, etc. Pero a través de estos códigos se pueden agrupar. Y vemos, por ejemplo, que preceptos religiosos y atentados contra la tradición son una dimensión más cultural, como de identidad, mientras que los de amenaza al mercado laboral y gasto fiscal hay una dimensión económica. Y ahí uno crea macrocódigos. Por eso uno puede explicar, qué sé yo, si de los 100 entrevistados la mayoría veía estas dos como las principales amenazas, uno dice acá prima una dimensión económica de la percepción negativa de la migración en Erlangen por las personas mayores de 65 años. Entonces, esa es la forma en que uno puede trabajar información de ese estilo. Aquí, por ejemplo, les muestro, si se ve, cómo se analizó una entrevista, en este caso, con políticas patrimoniales. Y claro, aquí no usamos códigos en sí, sino que usamos las matrices de vaciado y destacamos aspectos que son como relevantes para nuestro objetivo, que era ver cuáles eran las principales amenazas al patrimonio cultural arquitectónico en Chile. Y aquí entrevistamos a personas del Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, ¿cómo hicimos la categoría cada análisis para esta entrevista? En una eran los elementos que podrían ser una amenaza, que fueron como características de la gestión, problemas de la institucionalidad, relación con la ciudadanía, si la ciudadanía no conoce patrimonio, eh, no lo cuida, etcétera, etcétera, etcétera. Y también otras propuestas también para solucionar esto. Y también hicimos categorías de diferenciación entre factores estructurales, que son propios del modelo de desarrollo en Chile, y coyunturales de la época, ¿no? Cosas que están cambiando, etcétera. Y así pudimos copiar y pegar las ideas de esta entrevistada en esta tabla, y una vez que queríamos escribir el desarrollo, podíamos tomar estas citas o estas visiones y justificarlas de forma clara y que no necesariamente tuviésemos que leer todas las entrevistas una y otra vez al momento de redactar los resultados. Entonces es muy importante eso, tener un diseño al momento de estudiar. El uso de tablas y gráficos nos permite también presentar los datos de forma clara, rápida
y que el lector también tenga un ordenamiento de los datos que no sea solamente texto. Entonces, los gráficos de las tortas de verdad sí, son súper buenos para identificación muestral, nos permite saber los porcentajes de población que respondieron a un cuestionario, por ejemplo, o que dicen sí, no, de acuerdo, en desacuerdo. Son bastante útiles. También estas tablas permiten comparar distintas visiones de acuerdo a distintos autores, son súper ilustrativas, ahorran tiempo y son también estéticas y ayudan al lector a que no solamente sea un cuerpo de texto. Entonces sí se las recomiendo. Les recomiendo también que sean siempre consistentes en el uso de tablas, en el sentido de que si van a usar la tabla con título en cursiva y la fuente centrada, lo hagan así con todas. Si van a hacer en blanco y negro, en blanco y negro. Siempre, siempre la consistencia es un valor fundamental. Las correlaciones, si alguien hace trabajos de correlación, también son súper ilustrativos, porque a veces hay tesis que simplemente es demostrar una correlación y explicar por qué se da esa correlación. Entonces, finalmente, una tabla puede ser el resultado de la tesis. Es súper fundamental el uso de tablas y gráficos. Ya llegando hasta el final, aquí les muestro otro tipo de gráfica, cómo quiso ordenar un resultado de una entrevista a través de distintos códigos y que se presentaron como resultados. Y vamos más o menos al tema final, para ya ir cerrando este ciclo, que es la ética y la investigación. Una vez que ya escribimos nuestra tesis, tratamos los datos, lo vamos a publicar, lo vamos a presentar, no podemos dejar de lado los aspectos éticos intrínsecos al estudio en el ambiente académico. Primero, la veracidad de las fuentes, de todo tipo, ya sean libros, artículos, entrevistas. Siempre tenemos que velar porque sean veraces, que no sean de una fuente sospechosa, que permita dañar la información que estemos buscando. Eso es fundamental, entregar información falsa o poco veraz. No solamente daña nuestro resultado académico, sino que daña también todo el proceso de generación de conocimiento y nuestra responsabilidad con la ciudadanía, ¿no? Los principios de la recolección y presentación de los datos para las entrevistas, sobre todo cuestionarios si estamos trabajando con menores de edad, de la autorización de los padres. Hay distintas legislaciones. Es muy importante informarse bien. Aquí no vale el argumento, no, yo no sabía al respecto. Siempre nosotros tenemos que estar muy informados al momento de hacer una entrevista. Si el entrevistado nos dice que no quiere que su información se sepa, tenemos que hacerlo. Si de un día para otro nos llama un entrevistado y nos dice, ¿sabe que me complica mi trabajo que publiques esto? Por favor, ¿puedes borrar mi entrevista? Lamentablemente tenemos que borrarla. Hay muchas técnicas para anonimizar también los datos de las entrevistas. Se puede poner el género y la edad de la persona en vez del nombre, entre otras técnicas, pero eso ya varía de acuerdo a cada trabajo. El plagio es fundamental, que cada cita que presentemos, cada información que no sea de nuestra propia autoría, se presente, ya sean tablas, imágenes, entrevistas, ideas, argumentos, tienen que ser debidamente citados. Eh, Estando en Alemania, les doy el ejemplo, es interminable la lista de ministros que están en lo más top de la política en Alemania y tuvieron que renunciar porque se detectó que hubo plagio en sus tesis doctorales, en sus tesis en general, porque es un escándalo. Realmente pierden el título, el tratamiento doctor, y también tienen un riesgo moral, ¿no? Por ejemplo, ahora la ministra de Educación en Alemania tuvo que renunciar, pese a que tenía una muy buena gestión y una buena aceptación de la ciudadanía, porque se detectó plagio en su tesis doctoral. Entonces, de verdad, sean súper conscientes. No vale el de yo no sabía que esta idea no era propia, porque tenemos que leer, para eso está el marco teórico y el estado del arte, donde tenemos que leer todo lo que hay sobre el tema. Las limitantes de la interpretación y los sesgos personales. Obviamente tenemos nuestros sesgos y tenemos que ser conscientes de ellos. Y eso también se refleja en la ética. Si estoy entrevistando a alguien y no estoy de acuerdo con lo que dice, tengo que respetar su opinión. No puedo atacarlo, no puedo invalidarlo como persona. Porque es el juego de la entrevista o el juego del levantamiento de datos, conocer otras percepciones. La transparencia de los datos. Yo no puedo publicar una tesis
sin tener los datos claros que la respalden. Si no tengo las transcripciones de las entrevistas o los audios, no puedo decir, ah, sí, esto me lo dijo tal persona, ya, ¿y tienes cómo demostrarlo? No, porque fue solo en la calle, no. Si ya, por último, no se hizo la entrevista grabada, pero sí que hay una constancia de que esa situación existe, que yo puedo corroborar los datos. Honestidad intelectual, dice Francisco, ante todo, más vale un trabajo propio y sencillo que buscar un atajo fácil para querer salir del paso o para querer improvisar. Exacto. Es preferible hacer algo sencillo pero honesto a que, qué sé yo, copiarlo de otro y hacerlo pasar por mío. Yo creo que nunca está de más decirlo, porque pese a que parezca de sentido común, se da mucho, no solo en la política, sino en distintas áreas de gente que cae en las dinámicas de plagio, de robo de ideas y que luego tienen las consecuencias relacionadas, ¿no? Y respeto por la legislación local. En cada país hay distintas reglas, a veces hay reglas estándar también, sobre cómo se deben registrar, levantar los datos, cómo se deben presentar las tesis, etc. Hay países, por ejemplo, donde si uno quiere hacer un cuestionario o entrevistar gente en la calle, tiene que pedir un permiso municipal. No es llegar y pararse en una plaza a entrevistar gente. Entonces, o lo mismo con cámaras, etcétera. Siempre estar al tanto de cómo es la legislación local para poder tener finalmente un trabajo sano, honesto, bajo los principios de la ética y que nos dé como resultado esta alegría de terminar un trabajo bien hecho. Sin más que agregar, nuevamente muchas gracias por el tiempo este día jueves. Espero que les vaya súper bien en la tesis. Si tienen preguntas, por supuesto, me las pueden hacer llegar y este material también se los voy a enviar a sus correos. Eso, que estén muy bien.